Ahora sí estamos grabando. Es importante que sepan que estamos grabando. Y entonces les comentaba que el capacitor pues permite la acumulación de energía eléctrica. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el capacitor lo que tiene es una acumulación de carga entre las placas, bueno, en las placas conductoras. De un lado pues se acumula carga positiva, del otro lado se acumula carga negativa. Nosotros vimos en el capítulo de energía y potencial eléctrico que cuando usted acumula carga, esto no es gratis, ¿sí? Esto no es gratis, esto tiene que hacerlo, alguien tiene que hacer trabajo. Y este trabajo, en este caso, lo hace una batería. Es decir, este capacitor de placas paralelas debe estar conectado a una batería que le dé un voltaje a las placas, que aplique un voltaje entre las placas. Entonces, una vez que yo he acumulado cierta cantidad de carga, ya empieza a aparecer aquí en las placas y se forma un campo eléctrico. Quizá habrán visto este diagrama, ¿verdad? En alguno de los ejercicios. Placas paralelas que tienen, pues que ya tienen establecido un campo eléctrico y luego lo que hacen es tirar un electrón ahí en medio o un protón ahí en medio para ver en qué dirección se mueve. Bien. Nosotros no vamos a hacer eso en este momento, nosotros simplemente vamos a construir la relación. Vamos a construir la relación que hay entonces entre entre el voltaje de la batería, la carga que se acumula entre las placas y, bueno, la capacitancia, que sería la relación entre ambas. Resulta que la capacitancia es la carga acumulada entre el voltaje aplicado. Y entonces, esto, perdón, esto, si usted le coloca unidades, se mide en coulomb sobre voltio. Pero coulomb sobre voltio será entonces la definición de una unidad que nosotros llamaremos Faraday, que es la unidad de la capacitancia. Y entonces esta relación de carga-voltaje será el valor de la capacitancia, será el que nos indique cuánta energía podemos almacenar en este dispositivo, Pero resulta que así a simple vista, pues la capacitancia depende de la cantidad de carga y del voltaje. Pero si analizamos un poco más a profundidad, vamos a observar que la capacitancia en realidad únicamente depende de la forma de la construcción de dicho capacitor. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a retomar, vamos a recordar que el campo eléctrico es esta constante K por la carga entre R cuadrado. Donde K es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Esto nosotros ya sabíamos que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Pues ahora vamos a escribir el campo eléctrico de la forma más general sin usar la constante K. Y entonces el campo eléctrico se puede escribir de esta manera. Donde epsilon sub 0, se le denomina la permisividad del vacío. Y este tiene unidades de Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Esto es la permisividad del vacío. Dicho de otra forma, es una constante que nos permite caracterizar
el espacio que está entre las placas del capacitor. En este caso, pues, epsilon sub 0 se le denomina permisividad del vacío, pero si tuviéramos un material ahí dentro, pues ese valor cambiaría, dependiendo del material que coloquemos. En realidad, epsilon no cambia, lo que pasa es que se le multiplica por otra constante, que es la que sí toma en cuenta el material que hay en medio de las placas. Pero siempre aquí adentro, aquí en medio siempre se colocará un aislante o un medio que no conduzca, o dicho de otra forma, material dieléctrico. Ok, volviendo a la construcción de la capacitancia en términos de las dimensiones del capacitor como tal, aquí voy a despejar para la carga y voy a decir que la carga es 4pi epsilon sub 0 r cuadrado por el valor del campo eléctrico. El 4pi r cuadrado, es el área de una, es el área de una, es la superficie de una esfera. El área de un, si por decirlo así, es el área de una esfera. Entonces, simplemente si yo quiero dejar un poco en términos generales, yo voy a decir que la carga es igual a el área por epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Luego, la diferencia de voltaje, perdón, la diferencia de potencial eléctrico, el voltaje, se podía calcular como el campo eléctrico por la distancia que en este caso recorrería la carga o la distancia que se mueve la carga, que será la separación entre las placas. Finalmente, con estas dos relaciones construimos la ecuación de la capacitancia, donde la capacitancia será la carga dividido entre el voltaje. Veamos entonces mejor dicho, cómo nos queda la capacitancia en términos de la permitividad del vacío, el área y la distancia que hay entre las placas. Esta será entonces la capacitancia únicamente para el capacitor de placas paralelas. Únicamente para el capacitor de placas paralelas, donde D es la separación de las placas, A es la distancia, perdón, A es el área de las placas y epsilon sub 0 la permitividad del vacío. Entonces, entonces, ahora vamos a continuar viendo qué ocurre, cuando se coloca un material dieléctrico en medio de las placas del capacitor. ¿Qué pasa cuando metemos aquí un material dieléctrico? Y esto puede ocurrir de dos formas. Oh, perdón, antes de pasar a eso, ya tengo entonces la expresión para la capacitancia en términos de las dimensiones del capacitor. Dependiendo ahí de cómo usted lo construya, pues así será el valor de la capacitancia. ¿Cuánta energía almacena un capacitor? Entonces, ¿cuánta energía almacena el capacitor? Pues ustedes recuerdan que el voltaje es equivalente a, si no me equivoco, era equivalente al cambio en la energía por unidad de carga. Entonces, la energía almacenada, pues será un medio de la carga por el voltaje. Un medio de la carga por el voltaje. Donde esta ecuación puede escribirse como, utilizando obviamente la definición de la capacitancia,
carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia o un medio de la capacitancia por el voltaje elevado al cuadrado. En cualquiera de los tres casos tenemos entonces la energía almacenada en el capacitor. Ahora sí, ¿qué pasa cuando modificamos este capacitor? ¿Qué pasa cuando yo entonces cuando yo le coloco un material dieléctrico en medio? Entonces el campo eléctrico, vamos a decir que ya está establecido. El campo eléctrico ya está. Y entonces hay dos opciones, o usted coloca el material dieléctrico cuando el capacitor ya se desconectó de la batería, o usted coloca el dieléctrico con la batería conectada. Ya vamos a ver cómo cambia en ambos casos. Entonces aquí está el material dieléctrico, usted lo está colocando hasta quedar en medio de pues las placas paralelas. Y aquí lo que va a ocurrir es que la carga negativa va a empezar a apilarse en la cercanía de la placa positiva y la carga positiva comenzará a apilarse en la placa negativa del capacitor. ¿Esto qué va a producir? Bueno, esto va a producir un campo eléctrico en sentido opuesto. Va a producir un nuevo campo eléctrico. Y entonces el campo eléctrico total será el campo eléctrico del vacío menos el campo eléctrico del dieléctrico. Al final, debido a los materiales que logramos colocar, yo logro definir que hay una constante, la vamos a llamar kappa, que pues es la relación entre el voltaje, eh, el voltaje en vacío y el voltaje con el dieléctrico adentro, que también pues puede establecerse como una relación entre el campo eléctrico del vacío dividido entre el campo eléctrico, el nuevo campo eléctrico, que es el campo eléctrico cuando ya el dieléctrico está dentro. Y entonces, lo que hará, lo que hará esta, pues lo que hará esta relación es que ahora el voltaje con el dieléctrico será escrito de esta forma. Y eso cambia el valor de la capacitancia. Entonces, la capacitancia nosotros habíamos visto que era carga entre voltaje. Ya con el dieléctrico, pues sería carga entre el voltaje. Y vimos que el voltaje cambia de la siguiente manera. Simplificando, tenemos entonces que la nueva capacitancia es, la nueva capacitancia es esta nueva constante dieléctrica que está dada en tablas. La capacitancia con el dieléctrico es igual a la capacitancia con el vacío multiplicado por esta constante dieléctrica que depende del material que usted coloque ahí en medio. Entonces vemos que es un aumento en la capacitancia. Es un aumento en la capacitancia, es decir, que al introducir el dieléctrico lo que produce es que la capacitancia se incremente. La capacitancia se incremente. Entonces, eso claro, aquí es donde entra
consideración lo que les digo, ¿estaba o no estaba conectado el capacitor? ¿Por qué? Porque este aumento de la capacitancia no es gratuito. No hay almuerzo gratis. Usted puede producir este aumento de la capacitancia si el condensador pues realiza trabajo sobre el dieléctrico para establecer el campo eléctrico ahí. Entonces ahí, bueno, en ese sentido nosotros vamos a ver una disminución de la energía almacenada en el capacitor. Por otro lado, si el capacitor se conecta mientras está conectado, perdón, si el capacitor se rellena con el dieléctrico mientras está conectado a la batería, pues el establecimiento, este aumento en la capacitancia, quien lo paga, por decirlo de alguna manera, quien lo paga es la batería. Quien tiene que gastar un poco más de energía para establecer ahí este campo eléctrico, pues es la batería. Entonces, eso va a producir que tengamos dos expresiones para la energía. La capacitancia sí o sí aumenta. En cambio, la energía almacenada será 1 sobre capa veces menor, 1 sobre capa veces menor que la energía con el capacitor en vacío. Sí y solo si el capacitor no estaba conectado a la batería y le tocó al capacitor entregar energía, es decir, realizar trabajo para establecer el campo eléctrico en el material aislante. Entonces aquí hago la aclaración. Esto es para un capacitor desconectado. Desconectado de la batería. Entonces, vean que hay una disminución de la energía. Tiene que haber disminución de la energía porque se hizo un trabajo, ¿sí? Entonces está bien que la energía disminuya. Ahora bien, ¿qué pasa si, en este caso, qué pasa con esta energía si el capacitor se encuentra conectado a la batería? Entonces, en este caso vamos a ver que es a la batería a quien le cuesta establecer este aumento en la capacitancia. Y entonces, en este caso, vamos a observar que la energía acumulada se ve incrementada. Vean entonces cómo ahora y la energía se incrementó por un factor capa veces la energía que hubieran tenido en vacío. Entonces aquí sí es un incremento, ¿verdad? En la energía. Esto es, acá lo había puesto como para un capacitor desconectado de la batería y esto es para un capacitor conectado a la batería. Para un capacitor conectado a la batería. Entonces, si al capacitor le toca costearse ese incremento en la capacitancia, la energía almacenada disminuye. ¿En qué razón? Pues 1 sobre capa. Si no es el capacitor, sino que la batería, a quien le cuesta, pues, pues establecer ese campo eléctrico en el aislante, entonces la energía que almacena, dado que se aumentó la capacitancia, pues la energía que puede almacenar también
aumentó. De aquí, pues únicamente me queda presentar cómo se trabajan los circuitos eléctricos que poseen capacitores. Verán, hay dos maneras de conectar los capacitores. De conectar capacitores. Entonces está la conexión serie y la conexión serie y la conexión paralelo. Conexión serie y conexión paralelo. ¿Cómo distingo yo uno del otro? Bueno, en la conexión serie, por cierto, este es el símbolo del capacitor, dos placas así paralelas. En la conexión serie, pues los capacitores van uno seguido del otro. Digamos que aquí empezamos por acá, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, en una conexión serie, los capacitores se van a ver de esa manera. Y en una conexión en paralelo, los capacitores se verán de esta manera. Entonces, vean que, entonces ahora tenemos una conexión en paralelo. A diferencia de la conexión en serie, la conexión en paralelo, pues los elementos comparten dos puntos comunes. En este caso, el punto de arriba y este de abajo. Entonces aquí podemos decir que los capacitores se encuentran en paralelo. Pongámosle nombre a los capacitores. Este es C1, C2 y C3. Ya tenemos C1, C2, C3 y C4. Entonces, dependiendo del circuito que usted quiera construir, pues así tendrá usted una conexión o serie o paralelo. Y en un circuito puede haber combinación de ambas y no hay ningún problema. La cuestión aquí es cómo simplificar entonces estos circuitos. Imagínese que usted tiene acá una fuente de voltaje. Tengo acá esta fuente de voltaje. Voy a ponerla de esta forma mejor. Y tengo todos estos capacitores. Entonces yo quiero conocer la carga almacenada. O en este caso quiero conocer el voltaje. No, sí, el voltaje de cada capacitor. Sí, por favor, sí, no hay problema, a ver. Listo. Entonces, este circuito es más fácil analizarlo si usted tiene una capacitancia equivalente. Es decir, si usted tiene un circuito de esta forma.
En definitiva, va a ser mucho más fácil de analizar. Entonces, mm, el trabajo aquí, digamos, es de determinar cómo se trabajan estos capacitores para que nos quede un solo equivalente. Pues la manera de hacerlo es la siguiente. Si los capacitores se encuentran en serie, si los capacitores se encuentran en serie, entonces, vamos, el equivalente estará dado por. El equivalente estará dado por la siguiente ecuación. Vamos a decir 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3. Bueno, y si hubieran más, las sumamos también. Creo que aquí hay 4. 1 sobre la capacitancia 4. Y toda esa suma, pues, le calculamos el recíproco. O, dicho de otra forma, lo elevamos a la negativo 1. Y ahí, pues, tenemos ya nuestro capacitor equivalente. Igual, cuando veamos los ejemplos de esto, pues va a estar un poco más claro. ¿Qué ocurre en este caso? Pues ya aquí sí, yo tengo el voltaje, tengo la capacitancia, entonces yo puedo calcular la carga que he acumulado. Y a partir de ahí yo puedo calcular el voltaje de cada uno de los capacitores. Si mi circuito es diferente, y es algo de esta forma, yo tengo acá capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3 y la fuente de voltaje, obviamente. Y entonces yo aquí, pues yo sé cuando estos circuitos están, perdón, cuando los capacitores están en serie, yo sé que aquí tengo, ok, en el capacitor 1 voy a tener el voltaje 1 y la carga Q. En el capacitor 2 tendré el voltaje 2 y la carga Q. En el capacitor 3 tendré el voltaje 3 y la carga Q. En el capacitor 4 tendré el voltaje 4 y la carga Q. Es decir, en el circuito serie, la carga de los capacitores es la misma, pero el voltaje es diferente. Eso quiero que se note. Y luego acá, aquí es más fácil. Bueno, no es que sea más fácil. Aquí lo que ocurre es que todos estos puntos, más, menos, van a copiar la polaridad de la fuente de voltaje, es decir, si la fuente de voltaje tiene el más arriba, pues los capacitores también. Si la fuente de voltaje tiene el menos abajo, pues los capacitores también. Todos estos capacitores estarán al mismo voltaje de la fuente en la conexión paralelo, pero la carga será diferente. Aquí tendremos Q1, aquí tendremos Q2, aquí tendremos Q3. Entonces, el voltaje es el mismo, pero la carga es diferente. A diferencia del serie, donde la carga era la misma, pero el voltaje diferente. Bueno, entonces, para calcular el equivalente de este circuito, simplemente sumamos las capacitancias, es decir, yo aquí tengo mi fuente de voltaje, tengo mi capacitancia equivalente. En este caso, la capacitancia equivalente es capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3 y todas las que pudieran haber después. Perdón. Así. Todas las capacitancias que estén en paralelo las podemos sumar.
Y aquí sí, entonces usted ya conoce el voltaje y conoce la capacitancia equivalente, empieza a calcular la carga para cada uno de ellos. Bien, vamos a quedarnos el día de hoy por acá. Con esto completaremos entonces los temas de la primera unidad. Si tienen